Entonces, aquí estamos. Esta mujer que se va al gimnasio. Entonces, vamos a contarte un poco sobre el tema de Urbex y vamos a hablar un poco de situaciones que nos pueden ocurrir y que probablemente cargan en la casa y uno cuando va a trabajar se ve bien contento y no se pone a pensar en que esto quizás mereció haber sido tratado de otra forma diferente. Ya. Entonces, cuando alguien viene, por ejemplo, como practicante, tengo que decirte algo, yo tengo que descargar, eh, si no es todos los días, es dejando un día a mi casa. Entonces, muchos me dirán, ay, qué pesado. Sí, porque significa descargarlo con agua, a veces descargarlo con fuego, descargarlo con humo. Entonces, es complejo, pero es lo que se debe hacer. Entonces, pero a muchos los da pereza muchas veces, me incluyo. Entonces uno dice, pero este tema es complejo, ¿no? Mucho, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en este tema de hablar de casas o personas que están recibiendo manifestaciones o lugares donde hay manifestación o movimiento paranormal, tenemos que entender que hay una sobrecarga energética densa, o sea, básicamente energías de tierra. Básicamente energías de tierra, no es otra energía. Entonces, muchos me dicen, pueden ser demonios. Te quiero decir que en su menor grado lo son. En su mayor grado son seres de bajo astral, por eso es que te dije energías de tierra. Aunque también puede pasar que se te meta otra cocina. Entonces, pero lo que menos podemos tener es una manifestación demoníaca, porque estos señores no trabajan con todas las personas. Entonces, vamos por acá. Entonces, porque ese tema de posesiones lo vamos a tocar, pero en otro momento, para que puedan entender el tema de la posesión demoníaca, que no es lo que ustedes creen. Entonces, vámonos a hablar un poco de las manifestaciones que pueden haber con este tipo de energías. Bueno, entonces, habiendo pedido los permisos pertinentes, también tenemos que pedir permiso si voy a hacerle la limpieza a una persona, si voy a limpiar una casa. O sea, si se me permite ir a ese lugar, si puedo hacer la limpieza y si puedo trabajar con esa persona. No vaya a ser que no tenga permiso. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, me pasó algo. Un alumno mío me llama y me dice, tuve un problema. Mira, ¿sabes qué? Hice la limpieza a una persona y pasaron cosas muy feas después, ¿no? O sea, por decirte, pasaron cosas como que veía accidentes de tráfico, me rodaron unas piedras encima mío, pasaron muy cerquita. Entonces, la primera pregunta que le hice, ¿pediste permiso para trabajar esa persona? Y él me dijo, no. Entonces le dije, bueno, creo que ahí estuvo el problema, el no pedir permiso. ¿Y no te protegiste? Le pregunté, segundo punto. ¿No te protegiste? Y me dice, no me puse ninguna protección, no me cubrí, me confié. Entonces le dije, el problema es ese, no te protegiste, no pediste permiso, o sea, estás saltándote dos normas importantes de preservación y autocuidado. Ojo. Otro punto importante es que cuando vamos a hacer un trabajo nosotros pedimos permisos, es que tenemos pase para poder hacerlo, no aceptamos cualquier trabajo. Segundo, me vas a enseñar a trabajar con los permisos. Segundo, vamos a empezar a trabajar pidiendo el permiso para limpiar, pidiendo el permiso para ir a ese lugar y a la hora de entrar pedir el permiso para ingresar a la casa. Así es, o pedir el permiso para atender a la persona que nos está pidiendo la limpieza. ¿Por qué? Porque ese es lo necesario para que no te pase nada después. Entonces, muchos nos violamos estas medidas que son nuestra seguridad
a nosotros mismos, como practicantes, como gente que trabaja este rubro. Entonces, porque no es yo lo puedo hacer porque soy yo y punto. No, no, no. Eso se llama negligencia, falta de eh, respeto a tu propio cuerpo, a tu propia energía y sobre todo a tu cabalidad, a tu cuerpo físico. Entonces no estás tan desarrollada espiritualmente como para trabajar con nadie, ya que te estás pasando lo importante que son los permisos, que es lo más básico. Entonces, que a veces nosotros nos saltamos, puede pasar una vez, pero hay que apuntarlo porque tenemos que entender que primeramente los permisos correspondientes. Segundo, ya, voy a iniciar el Urbex. Entonces, primero, no es solamente ir al lugar, sino es documentar lo que se vivió, por decir, en esta casa. Es un ejemplo. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, hace algunos años atrás, esta zona por la que yo estoy caminando ahora, es San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho no era una zona tan, hace muchos años atrás, en la época de la expropiación petrolera que hizo, ¿no? La expropiación, y que donde se expropiaron tierras y todo eso, aquí en Perú, en Lima, para ser exactos. Entonces, en las provincias también, se vinieron la gente de la provincia de Lima porque no tenía tierras ni lugares para vivir, se les expropiaron las tierras. Entonces, estos eran pampas. Te hablo de muchos años atrás. Estos eran pampas. En la época de Banchero Rossi, más o menos. Entonces, estos habían sido chacras. Y la gente de provincia se vino acá. Entonces, aquí invadieron. Aquí empieza el tema de las invasiones. Invadieron para vivir. Las casas que tú ves ahora pues son producto de muchos años de esfuerzo de ellos y de trabajo para tener su lugar. Ya tienen títulos de propiedad desde los 90. Eso se los dio el señor Alberto Fujimori. Entonces, uno me dirá, ¿y eso por qué es importante saberlo? Porque es importante honrar nuestro pasado y más o menos poner a la gente en contexto. No es ir y hacer una exploración en determinado lugar donde simplemente te hablo, o sea, las manifestaciones no, tienes que conocer la historia. Entonces, aquí a mí se me presentó un caso de ir a limpiar una casa. En esta casa había una manifestación terrible de un movimiento paranormal muy fuerte. Mucho humedad en la casa, la gente se enfermaba seguido, no les rendía el dinero. Entonces yo les dije, esto no es trabajo de brujería, aquí es otra cosa. Entonces me dijeron, ¿puedes venir a limpiar la casa? Porque acá los limpié a todos. Entonces cuando entré a la casa, vi una persona en la casa y les dije, ¿ustedes han sentido como que hay alguien? Y me dijeron, sí, nosotros sabemos que acá hay una persona, pero me dijeron, no sabemos cómo es esta persona, pero sí la sentimos que se mueve, sentimos que camina, especialmente en el primer piso. Y sí, en la cocina, al lado del frigider, había tremendas manchas de humedad y muchas situaciones complejas. Estaba la casa muy oscura, muy pesada. Entonces yo dije, y le dije, y de pronto dije, como quisiera saber cómo moriste. Y de pronto estaba viendo las cosas, estaba poniendo unos inciensos para ayudar a bajar la densidad y sentí clarito un dolor y dije, le dije, o sea, ya entendí cómo moriste. Entonces, esta persona había desencarnado de una forma, en un evento violento. Entonces, al día siguiente recuerdo que yo estaba en mi casa sentada pensando, ¿cómo voy a hacer? Y me dice, claro, o sea, muy claro, que había desencarnado por un evento